Hola, yo soy Armando y hoy vamos a hablar sobre uno de los conceptos más importantes y que realmente se debería de retomar con la importancia y reflexión que se merece, el fracaso. Y para bien, pensemos justamente en este concepto que es tan importante y tan trascendental de la siguiente forma. Si pensáramos realmente de qué está hecha la civilización y la historia de la misma y de cada individuo, estaría repleta de fracasos. Si empezamos a pensar realmente de qué está no solamente compuesta cada una de estas vertientes, sino la sociedad por sí misma, la ciencia y los pensamientos, entenderíamos que el fracaso es el pilar fundamental con el que están hechos realmente los logros y que todas las cosas que realmente tenemos son hechas mediante el fracaso. Para ello quisiera dar una serie de ejemplos muy interesantes. Si pensamos un poquito sobre la historia de la sociedad por sí misma, nos vamos a dar cuenta de que paso a paso, desde la historia universal hasta la historia de México, está repleta de fracasos. Tenemos la independencia, la revolución y tenemos un montón de etapas que conciernen a tratar de perfeccionar, por decirlo de alguna forma, aquellos fracasos que han hecho eh, la propia historia, tanto de nuestro país como el de la humanidad. Vemos un montón de guerras que en lugar de dejarnos eh, aspectos positivos, nos han dejado muchas muertes y vemos ahí el fracaso que nos enseña a condenar este tipo de aspectos y ver el fracaso desde un énfasis ampliamente distintos. Pero esto no sucede solamente en esas vertientes. De ahí podemos decir que el fracaso realmente es uno de los aspectos y de los conceptos que más nos atemorizan. Si me dijeran a mí que voy a hacer un proyecto y voy a fracasar, no lo realizaría. Sin embargo, no tengo esa visión del futuro. Por ello es que tenemos tanto temor al fracaso. El fracaso es fundamental porque es justamente lo que nos impide llegar a trascender en aquellos aspectos que por supuesto querremos o busquemos de forma ideal. Sin embargo, realmente, como bien se comenta, el fracaso nos ayuda a tener cuidado sobre cada aspecto para poder tener éxito sobre sí mismo. En otros aspectos, por ejemplo, de nuestra vida, realmente el fracaso es el que nos enseña, es el maestro por excelencia. Para aprender a respirar, para aprender a caminar o para aprender a hablar, tropezamos, balbuceamos, etcétera, aprendemos a gatear. Y no es sino el fracaso nuestro realmente maestro que nos enseña a predicar y gracias a ello podemos ser lo que hoy en día somos. Es por ello que voy a hablar de dos autores que son fundamentales en el concepto propio del fracaso. Uno de ellos es el propio Émile Cioran y el otro es Samuel Beckett. Émile Cioran nos cita en un par de libros justamente su vida, en la cual él se describe como un entero fracasado por el hecho de no existir, en su libro La tentación de existir, y en el otro el de los aforismos, donde justamente trata de hacer aforismos de la realidad, donde nos damos cuenta de que la sociedad por sí misma es un fracaso, y cada una de las cosas que por ella existen. Tenemos un peso a la hora de existir, nos dice, y es casi insoportable el hecho de existir en una sociedad donde no tenemos una libertad para pensar, una libertad para ser, una libertad para amar, para respirar. He ahí el peso de Émile Cioran, donde él se recluye justamente al entender de esta sociedad que le sobrepesa y entonces prefiere no juntarse absolutamente con nadie de la comunidad de escritores, ser un entero solitario. Por ello vemos este pesimista, solitario y fracasado hombre que, a pesar de fracasar en sus términos, nos empieza a describir una realidad fracasada que parecería muy romántica, bajo el hecho de que gracias a ese fracaso puede entender otra dimensión de la realidad que le parece más honesta. Y de esa misma dimensión el Samuel Beckett empieza a escribirnos en varias de sus novelas. Por ejemplo, cuando nos empieza a hablar sobre los vagos y el fracaso que tienen cada uno de ellos al no poder adaptarse a la sociedad, que no los deja ser plenos, que no los deja ser libres. Es por ello que entonces nos narra justamente la forma de los vagabundos, de los vagos del mundo, que a pesar de no poder entender
esta dimensión social llena de éxitos aparentes, entonces nos culminan hablando de aspectos que son fundamentales. La libertad de encontrarse, la libertad de amar, la libertad de pensar, la libertad de ser. Es por ello que hay justamente una narrativa en la cual se cuenta un aspecto del propio Émile Cioran y del propio Samuel Beckett, donde ellos se encuentran en París. Para ello, la gente que se encargaba de la basura en Francia estaba en huelga, por lo cual todo París específicamente estaba repleto de basura y de ratas. En esos momentos nadie salía, a nadie le gustaba ver esa sociedad fracasada debido a la propia huelga. Si había una huelga, había una denuncia de que algo estaba mal, de algún fracaso. Y es ahí donde Samuel Beckett y el propio Cioran salían y andaban en bicicleta. Estaban muy felices de ver las calles solitarias, repletas de ratas y de basuras. Les parecía que esa era la verdadera dimensión de la sociedad, la cual no mentía, la sociedad del fracaso. Desde esa perspectiva, en mi particular vertiente, yo diría que no tengamos miedo al fracaso, puesto que este es uno de los maestros de cada uno de nosotros de la realidad. Y si lo entendemos desde otro énfasis, quizá podamos encontrarnos y poder vivir un poquito con menos temor, cuando menos hacia este tipo de conceptos. Sin más, dejen sus comentarios, se los agradecería mucho. Si hay alguien por allí que es un nuevo suscriptor, deje un comentario para que le mande un saludo o para que pues platiquemos. Eso sería muy padre. Y pues bueno, también pueden suscribirse, se los agradecería mucho. Sin más, nos vemos. Chao.